Compañeras, compañeros, muy buenos días. Les envío un cordial saludo. Soy Héctor León, profesor del IAP Universidad. Me ha tocado la suerte de acompañarlos en un curso del programa de maestría que lleva por título Derechos Humanos. Al iniciar este curso, debo señalar que la relevancia consiste justamente en encontrar la relación que se da entre estas dos expresiones. Por un lado, derechos humanos y por otro, desarrollo o desarrollo humano. En este sentido, es muy importante señalar que un curso de derechos humanos puede tener múltiples lecturas, múltiples perspectivas. Hay una visión clásica, hay una visión convencional desde la cual su servidor toma distancia. Hay quienes piensan los derechos humanos en una perspectiva positivista, es decir, piensan los derechos humanos como aquello que está escrito en las normas, como aquello que está escrito en las leyes. ¿Por qué se trata de una visión limitada de los derechos humanos? Porque si los derechos humanos no están en las leyes o en las normas, parecería que no son derechos, no puedo exigirlos, no puedo demandarlos. Es una visión limitada. Y en segundo lugar, porque se trata de una visión limitada en el sentido de que se entienden como garantías. ¿Qué significa que sean garantías? Significa que hay alguien que es garante, alguien que es responsable de hacerme valer esos derechos. En este caso, se le asigna históricamente, desde la perspectiva clásica y colonialista, al Estado se le asigna la responsabilidad de garantizarme esos derechos. En ese sentido y desde esa perspectiva, hay una limitación, porque se entiende que los derechos son derechos de individuos, derechos de ciudadanos. Desde ese marco, si yo no soy ciudadano, si yo no pertenezco a una sociedad específica, luego entonces el Estado no es responsable de hacerme valer esos derechos. Si yo me encuentro al margen de la ley, entonces pierdo esos derechos. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que un salvadoreño, un migrante hondureño, en la medida en que no es mexicano, no puede hacer valer derechos, por ejemplo, de salud, o no puede hacer valer derechos de una migración libre, de libre tránsito. ¿Por qué? Porque no es mexicano, porque está al margen de la legislación. En este sentido, esa perspectiva tiene una limitación. Luego, entonces, ¿qué es lo que se propone en este curso de derechos humanos desde una perspectiva sociológica, filosófica y crítica decolonial? Pienso que hablar de derechos humanos debe suponer muchas cosas. La pregunta por los derechos humanos puede expresarse de múltiples maneras. Y lo que nosotros vamos a revisar en este curso tiene que ver fundamentalmente con tres temas. La primera temática que revisaremos consistirá fundamentalmente en esclarecer un poco el origen de los derechos humanos o el origen de esta palabra derechos humanos. ¿Cuál es su origen? Y nos vamos a topar que el origen de los derechos humanos tiene que ver con una carta famosa que es la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es una carta que corresponde con el momento de la Revolución Francesa, el proceso de declaración de independencia de Francia hacia 1789. Esta carta, este documento, es un antecedente muy importante y representa el parteaguas, es decir, el origen de los derechos humanos. Y nosotros tenemos que entender esto y también problematizarlo. Tendremos que hacernos preguntas de qué consecuencias tiene que los derechos humanos hayan nacido en la modernidad, en Europa, en Francia, que los derechos humanos se conciban así como derechos del ciudadano, no de cualquier persona, sino del ciudadano, derechos del hombre y del ciudadano. Fíjense bien, los derechos humanos en ese sentido nacen desde una perspectiva
androcéntrica y profundamente misógina, y nacen como garantías. Y eso es justo lo que hay que cuestionar, justo es lo que hay que mirar. Hay que entender que el marco contextual donde surgen los derechos humanos, Francia, la modernidad, Europa, le impone a los derechos humanos una visión, una comprensión individualista que luego se va a universalizar. Por eso se postula que los derechos humanos son universales, pero ya veremos y nos tendremos que hacer esa pregunta de si lo son. Si este es el punto de partida para hablar de los derechos humanos, no es el único. Nosotros tenemos que reconocer, en primer lugar, tenemos que hacernos una pregunta. Antes de esto, ¿no había derechos humanos? Antes de este gran acontecimiento, ¿qué pasaba? Luego entonces tendremos que ver que una cosa es la historia y otra cosa es la protohistoria o prehistoria de los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que ir hacia atrás para reconocer cómo mucho antes de 1789, mucho antes de Europa, múltiples pueblos, múltiples sociedades habían realizado definiciones fundamentales. Tendremos que ir, por ejemplo, a Medio Oriente, a Babilonia, y preguntarnos el lugar que ocupó el Código de Hammurabi en definiciones muy importantes, ¿no?, sobre el tema de la vida. Tendremos que preguntarnos si en la Torá, en la Biblia judía, o lo que dio lugar posteriormente a la Biblia y los 10 mandamientos, ahí habría o no principios de derechos humanos, y sucesivamente cómo se fueron configurando, por ejemplo, en el mundo griego o en el mundo romano, cómo la Edad Media hizo definiciones de los derechos humanos, qué aportaciones representó las luchas que se dieron, por ejemplo, de Juan Sin Tierra, el movimiento de Bill of Rights. Tendremos en nuestra primera sesión que hacer un recorrido histórico y veremos cómo la historia de los derechos humanos sí puede ser vista desde una perspectiva eurocéntrica a partir de este gran acontecimiento, 1789. Y veremos cómo progresivamente las revoluciones, como la Revolución Rusa o la Revolución Mexicana, introducen un tema fundamental que es el tema de los derechos sociales y económicos. De tal modo que ahí está una etapa más en la configuración de los derechos humanos. Cuando Europa arriba a los grandes conflictos que inauguran la Segunda Guerra Mundial, entonces se da otro gran momento. El tema de la paz se convierte en un derecho y surge la famosa Declaración de los Derechos Universales. Y lo que nosotros tendremos que preguntarnos es si verdaderamente los derechos son universales. ¿En qué sentido? Tendremos que preguntarnos si es universal la visión de derechos que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si lo que dice ahí esa declaración es válida para todos. Lo que veremos desde una perspectiva crítica y decolonial es que no es así, porque la visión de hombre, la visión de ser humano, la visión de Estado que tienen los europeos es europea y no es universal. La visión limitada de los derechos humanos supone que hay razas, supone que hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Y en ese sentido, una visión crítica de los derechos humanos tendrá que llevarnos a reconocer que a veces los derechos humanos son un mecanismo de negación y de exclusión. ¿En qué sentido? En el sentido de que si no están escritos, yo no puedo demandarlos. Por eso, tendremos que discutir en la segunda sesión qué son los derechos humanos. Nuestra segunda sesión tiene esta pregunta: ¿qué son los derechos humanos? Y vamos a ver que sobre los derechos humanos hay múltiples discusiones. Hay quienes dicen que los derechos humanos son garantías y tendremos que problematizar eso, si son garantías o no lo son y por qué. Tendremos que discutir si los derechos humanos son valores. Si son valores, entonces yo puedo cumplirlos o no. No estoy obligado. Tendremos que discutir si los derechos humanos son deberes
o son obligaciones o no lo son. Tendremos que discutir si son derechos de individuos o derechos de pueblos, de colectividades o no lo son. ¿Qué son los derechos humanos? Es una pregunta importante y tendremos que esclarecer esta pregunta. Ese es el tema de la segunda sesión. Nuestra tercera sesión tendrá que ver con aclarar la perspectiva de la relación entre derechos humanos y desarrollo. Nosotros tendremos que reconocer que sobre la noción de desarrollo pesa una perspectiva marcadamente eurocéntrica. Desarrollo se entiende como progreso, como crecimiento económico, y normalmente el desarrollo no pasa por las personas. Muchas veces tendremos que reconocer cómo la noción de derechos humanos es limitativa. ¿Por qué? Porque acaso alguien que hizo el mal, alguien que violó, que mató, que asesinó, pierde sus derechos. No en ese sentido. No necesita condiciones que le garanticen seguirse realizando como humano, desarrollarse como humano, reconvertir su vida, rehacerla, redefinirla. Este es un asunto que es muy importante, pensar la relación entre derechos y desarrollo. Tenemos que pensar complejamente, entre otras muchas cosas, por qué las mujeres necesitan derechos muy específicos para desarrollarse, por qué los migrantes en su condición de migrantes también los necesitan y por qué los niños, por qué necesitamos hablar de derechos de los trabajadores y por qué estos derechos son fundamentales. En este sentido, esta discusión tendrá que llevarnos a mirar que los derechos humanos no son solo lo que está en la Constitución, no, los derechos humanos no son solo lo que está en las normas, en los tratados internacionales. Los derechos humanos, en alguna medida, son lo debido y lo exigible. ¿Qué significa que son lo debido y exigible? Son aquello que se me debe. ¿Por qué se me debe? Porque si no lo tengo, no me hago humano. En ese sentido, los puedo exigir, tengo que exigirlos. Por lo tanto, los derechos humanos no son acto del legislador, no son producto de una supuesta naturaleza humana. Los derechos humanos no son algo que tengo por el hecho de ser humano. Los derechos humanos son creación humana en el sentido de que son demandas que los humanos hemos construido a lo largo de la historia. No son gratuitos, son productos de lucha de mucha gente que ha tenido que conceder su vida y poner su vida en prueba para lograr que los derechos sean derechos para todos. Este es, a grandes rasgos, lo que nos proponemos desplegar en este curso. Espero ser claro y agradezco la posibilidad de coincidir con ustedes en este ejercicio. Muchas gracias.